So welcome everyone to this seminar, A Life in Fighting. I'm very happy to welcome everyone who is joining from all over the world to this event, which is, I think, an exceptional event, is an effort by the Extralegal Governance Institute here, of which I'm part of at Oxford University, but also an effort in collaboration with EAFIT University. And we have here Professor Gustavo Duncan and Aulas de Paz, both institutions based in Medellin in Colombia. So I don't want to take too much time, and I'm very happy to welcome Elda and Rodrigo today and to hand over the floor to Gustavo. Gustavo, please, the floor is yours. Muy buenas tardes, Sora. Y un saludo a todos a quienes nos escuchan. Yo soy profesor de la Universidad de AFIT y tengo el gusto de presentar a Elda Mosquera y a Rodrigo Pérez, quienes hicieron parte directa del conflicto colombiano y que además al día de hoy son amigos míos. Elda es de un pueblo en Urabá, una región bastante aislada de Colombia, e ingresó a la FARC en 1984 cuando tenía 16 años. Estuvo en la guerrilla durante más de 2 décadas, ocupó cargos de mando en 2 frentes y se desmovilizó individualmente en el 2008 y ahora hace parte ya de todo un proceso de reintegración. Rodrigo, sí viene de Medellín, de una ciudad, y ingresó al conflicto por el lado de los paramilitares, al principio en una región cercana a Medellín, y luego fue comandante ya de un bloque paramilitar en una amplia región de Colombia. Se desmovilizó en el proceso de paz con el presidente Uribe a principios del 2000 y actualmente lidera una fundación muy importante para los estudios del conflicto y también para llevar a cabo procesos de reintegración y de reconciliación. Aulas de Paz, que la idea es que nos hable un poco al final de esa conferencia de la fundación. Yo quisiera comenzar la entrevista preguntándole por el proceso de ingreso a esas organizaciones, a la guerrilla y a los paramilitares. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron las razones personales, pero también las razones ideológicas para ingresar a estas organizaciones? ¿Y cómo fue su carrera al interior de estas organizaciones, tanto dentro de la FARC, que fue la principal guerrilla de Colombia, como de las AUC, que fue el principal grupo paramilitar que existió en Colombia? Creo que comencemos con Elda y luego con Rodrigo. Muy buenos días para todos. Estoy enormemente agradecida y muy contenta de poder participar en este maravilloso evento. Mi nombre es Elda Mosquera García. Fui conocida en la agrupación de las FARC con el alias de Karina. Ingresé a las FARC el 3 de septiembre de 1984 y, como decía el profe Dunca, me desmovilicé en el 2008. Mi ingreso a la organización de las FARC empezó desde la edad, digamos, de 12 años, donde me vinculé a la Juventud Comunista. En esa época es una región, como decía también el profe Dunca ahora, es una región un poco muy distante de Colombia y digamos que abandonada por el Estado colombiano en su época. En los años 80, en los años 70 me crié con mi abuela en un pueblo
llamado Curulado, que sigue siendo un corregimiento de Turbo, Antioquia. Y allí empecé a conocer la ideología de izquierda, porque en esta región solamente se veía la presencia del Estado con los partidos tradicionales en épocas electorales, pero el resto de tiempo siempre estaba los partidos de izquierda haciendo presencia, el Partido Comunista y la Juventud Comunista. En mi época, antes del 80, bueno, antes de hacerse el juego Tregua y Paz con Belisario Betancur, no se hablaba en mi región de las guerrillas colombianas o de las FARC, y mucho menos del Quinto Frente. Siempre me crié en mi niñez escuchando a los mayores hablar de los muchachos del monte, que eran los que estaban alzados en armas. A la edad de 12 años, cuando mi padre no me pudo dar más estudio, fui de una familia de 2 hermanos, de 10 hermanos vivos y 2 muertos. Fui la más afortunada porque pude estar con mi abuela, y mi abuela me ayudó a hacer hasta el quinto primaria. Digo me ayudó porque ambas trabajábamos parejo. Yo recuerdo desde que tuve uso de razón que yo vendía arepas, mazamorra y frutas en mi pueblo, y eso ayudaba a mi abuela para que me diera los estudios. Ya a la edad de 12 años, 1980, mi padre dijo que no podía ayudarme porque entraba ya al bachillerato y ya era un poco de gastos más, y no nos daba lo que mi abuela trabajaba, que eran arepas, mazamorra. Y me llevó para la finca, y allí de inmediato me vinculé a las Juventudes Comunistas, porque en esa época era casi obligatorio que todos los jóvenes, después de que tuviéramos 12 años en adelante, participáramos o perteneciéramos a las Juventudes Comunistas. En las Juventudes Comunistas nos enseñaron lo de todas las formas de lucha, la combinación de las formas de lucha. Y nos decían en las Juventudes Comunistas que la lucha más elevada de la lucha revolucionaria era en armas, y desde allí nos fueron dando la idea o metiendo la idea de que participar en la lucha armada era lo mejor para poder cambiar a nuestro país colombiano. Y nos hablaban de todas las necesidades que teníamos, y especialmente los jóvenes del campo. Y a la edad, y fue 4 años en esa mismo, participando en las Juventudes Comunistas. Y luego las FARC hizo presencia ya en el año 84, que estaban en pleno proceso de paz, en cese al fuego con Belisario Betancur. Hizo presencia en las diferentes zonas y especialmente en la región de Urabá, y comenzó a darnos las charlas para que ingresáramos y perteneciéramos a las FARC. Yo era una joven rebelde, digo yo, con mis padres. Ellos me decían que no me fuera para la organización de las FARC, pero más que tener cualquier conocimiento ideológico, se podía pensar que era en el ambiente de jóvenes adolescentes, porque nos reuníamos cada 15 días en la Juventud Comunista y siempre hablábamos de esos temas, de la lucha armada, de la lucha de izquierda. Cuando se tomó la determinación, o cuando yo tomé la determinación de ir a las FARC, también era un grupo muy numeroso de los jóvenes que íbamos en esa región de ingresar a las FARC. Ingresamos a las FARC. Bueno, y otro tema que se dio en ese año 84, antes de ingresar, es que las FARC comenzó a hacer muchas reuniones
debido al proceso que se estaba adelantando con el presidente Belisario Betancur y porque había nacido ese nuevo movimiento político que era la Unión Patriótica, que había nacido precisamente de esos diálogos con Belisario Betancur. Entonces las FARC ya se dejó ver para hacerle la campaña al movimiento político, pero también para hacer campaña de reclutamiento. Ingresé en septiembre del 84 y ingresamos aproximadamente de esa región, ingresamos unos 300 jóvenes a las FARC. Entre esos íbamos más o menos 60 mujeres. Fui y hablando con el profe Dunca, hablábamos de una frase que siempre me marcó en la organización y que tal vez fue la que me impulsó a tener la responsabilidad que tuve en las FARC. Cuando yo le dije a mi padre que no quería, que me iba para la guerra, para la guerrilla, mi papá me insistió una y otra vez en que no me fuera, pero yo le insistía de que sí. Y la frase que él me dijo fue, si se quiere ir para la guerra, yo no estoy de acuerdo, pero si usted decide irse, lo único que le pido es que sea buena guerrillera, porque yo no quiero que pasado mañana o en un tiempo, después vengan aquí los guerrilleros y me digan, a su hija hubo que matarla porque se comportó mal en la guerra. Incluso en ese momento no alcancé a mirar la dimensión de la frase de mi padre, pero luego es donde piensa uno que cuando mi papá me dijo esa frase era porque él sabía que el que se comportara mal en la organización de las FARC lo asesinaban. El que se desertara lo asesinaban. Desertar era irse de las FARC sin autorización. Y de hecho, cuando yo llegué a las filas de las FARC, una de las primeras cosas que me dijo un comandante fue, después de que pasen del puesto de guardia, ustedes son guerrilleros y aquí se viene por tiempo definido, y ese tiempo definido era hasta el triunfo o hasta la muerte. El que intente irse es asesinado. En las FARC no se hablaba de la palabra asesinado, sino que se hablaba era de fusilado, porque los que eran integrantes de FARC, las FARC tenían la palabra que es fusilamiento. Entonces se fusilan y listo. Eso me marcó, como empecé diciendo, esa frase de mi papá, y empecé como guerrillera raza, pero siempre quise ser la mejor guerrillera. Y siempre trataba de sobresalir, porque mi padre me decía, cualquier cosa que quería de pronto no cumplir órdenes o insubordinarme, siempre me acordaba de esa frase de mi papá, sea buena guerrillera. Y eso me conllevó a que 18 meses después me dieran un curso de comandantes en la cual empecé mi carrera, mi carrera de mando. Yo ingresé en el 84 y en el año 86 ya había podido ascender a comandante de escuadra. Y en adelante, con la misma frase de mi padre que me alimentaba, ya no quería ser buena guerrillera, sino que también quería ser buena comandante. Y eso me fue dando esa oportunidad de seguir creciendo a nivel de las FARC en responsabilidad, y luego en el frente me designan ya en el año 88, yo tenía 19 años aproximadamente, no me recuerdo ahorita la edad, 19 años aproximadamente, me mandaron a hacer un curso de comandantes al Estado Mayor Central de las FARC. En ese tiempo estaba en la escuela Hernando González Acosta, donde había, digamos, una pequeña zona de distensión que era la Uribe Meta, cuando eso, y estuve 8 meses en curso. Llegué de allá en el año 89 y ascendí
con el estudio que tuve allá, ascendí a comandante, a reemplazante de compañía, y luego me desempeñé en funciones como reemplazante de compañía al lado de otros jefes, pero ya en el 93, en el año 93, me dan la responsabilidad de dirección del 5º Frente. Estuve en esa responsabilidad atendiendo a las órdenes que me daba no el frente, sino el bloque, porque me destinaron algunas misiones del bloque José María Córdoba, y traté de cumplir lo mejor esas misiones, y ya en el año 2000 me mandan para el Frente 47 a ejercer como reemplazante de ese frente, pero el comandante del frente salió en muy pocos días del frente a hacer un curso nacional, y me ponen a mí como encargada del Frente 47. Yo Pues creo no que sé, ahí, ¿qué más quieres que no, les yo creo que ahí cuente? paremos y porque venimos con más historia y no nos adelantemos a esos otros procesos. Y sigamos ahorita con Rodrigo, la misma pregunta, pero vamos a tomar allí luego lo que pasa luego de cuando ingresa al Frente 47. Rodrigo. Bueno, gracias, Gustavo. Un respetuoso saludo para todos. Sora, muchas gracias a quienes te acompañan y que te acompañaron en la organización de este diálogo. A la universidad, al Instituto de la Universidad de Oxford, nuestros agradecimientos por su interés de conocer un poco sobre la historia del conflicto armado en nuestro país. Contrario a lo de Elda, yo inicié en un grupo de autodefensa ya a una edad avanzada. Vivía en la ciudad de Medellín, me desempeñaba al comercio de textil, de prendas textiles, junto a mis hermanos. A principios de la década del 90, las guerrillas inician un copamiento, salir del campo y copar los cascos urbanos de las principales ciudades, dentro de ellas Medellín. Se instalaron principalmente en las zonas más marginadas, se ubicaron y desde allí cometían todo tipo de actividades ilegales: el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de jóvenes para las unidades de acción urbana de los grupos guerrilleros. Nosotros teníamos unos almacenes en el centro de Medellín y allí fuimos extorsionados por la guerrilla, obligados a pagar una cuota mensual cada uno de nosotros. Esto llegó hasta el punto que se volvió impagable en estas exigencias económicas por parte de la guerrilla, y tomamos la decisión junto a otros hermanos de vender los almacenes y desplazarnos a un municipio de la región norte de nuestro país, concretamente Montería, la capital del departamento de Córdoba, capital ganadera de nuestro país. Un hermano insistió en su negocio y se quedó en Medellín, y en el año 94 fue asesinado por la guerrilla. Yo me dediqué a la comercialización de ganado en esta región, viajaba al norte de Antioquia, y allí me tocó ver otro tipo de violencia. La violencia que venía de parte tanto de las FARC como del ELN, una región campesina donde la mayor economía, o la economía que predominaba allí, era la comercialización de leche, y un sector totalmente subyugado por las guerrillas. Allí la población estaba sujeta a los caprichos del comandante de turno, de los comandantes de guerrilleros. Conmovido con esto y de acuerdo con otros comerciantes de la región, decidimos conformar una Convivir. A principios de la década del 90 se permitió que la población civil en aquellas regiones más afectadas por la violencia
conformaran este tipo de cooperativas de vigilancia que trabajaran de la mano del Ejército Nacional y de las instituciones. La principal tarea era entregar información sobre la situación en estas regiones, información que tenía que ver con los grupos guerrilleros. Realmente esto lo que generó fue incrementar la violencia en las regiones. Al ver esto, renuncié a la Convivir y seguí comerciando, seguía mi actividad económica, continué con mi actividad económica, pero ya estaba perfectamente visibilizado, ya me convertí en objetivo militar para la guerrilla. Esto me llevó a buscar seguridad personal con algunos hombres que habían pertenecido a algunos grupos de autodefensa. Poco a poco me fui sumergiendo en esta espiral de violencia que se vivía en nuestro país en este momento, y posteriormente conformé un grupo de autodefensa por iniciativa propia que operó en un municipio del norte de Antioquia, el municipio de Yarumal. Este municipio ya había tenido presencia de grupos de autodefensa, un grupo que se conoció como el de los 12 apóstoles, en el que algunas personalidades del municipio estaban fuertemente comprometidas. Esto me llevó posteriormente a acercarme a otro grupo de autodefensas en el Bajo Cauca, y allí conocí lo que se conoció en Colombia como las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Ingresé a estas estructuras y después viene un largo proceso y una larga historia sobre lo que fue mi participación como autodefensas. Quiero hacer claridad de esto. A nosotros nos califican de paramilitares, pero en mi caso, y considero que hay una gran diferencia en lo que fue el paramilitarismo y que lo que fueron estos movimientos de autodefensa que surgieron en el país por dos razones: la agresión de las guerrillas que querían imponernos un sistema marxista a través de las armas, y la indolencia y la incapacidad del Estado de defender la vida, la honra y los bienes de sus asociados, o sea, de todos los colombianos. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que dejamos por ahí para poder continuar con las preguntas. Sí, ahora yo quiero orientar un poco a la discusión hacia dos particularidades del conflicto colombiano. Uno es su duración, o sea, ¿por qué creen que este conflicto duró tanto? Y fíjense que las historias de ustedes son de conflictos que duran décadas, no son de conflictos que duran unos cuantos años, como suelen ser las guerras, sino que esto se extendió en el tiempo. Y la otra particularidad es que esto fue un conflicto que se ensañó contra la población civil. Las principales víctimas fueron los civiles y no los combatientes. Entonces quisiera como que nos dijeran en 5 minutos cada uno, en cuestiones de tiempo, cuáles son sus reflexiones sobre estas preguntas y por qué esto duró tanto y por qué se ejecutó tanta violencia contra los civiles. Elda, no sé. Bueno, como bien es de conocimiento, las FARC nació en el año 64, el 27 de mayo del año 64. Inicialmente se creó para la defensa propia de los intereses del campesino y luego del pueblo colombiano. La historia cuenta de que la idea no era armarse en armas, sino que era pelear por los intereses
de una región también en esa época abandonada por el Estado colombiano, que era la región de Marquetalia, y allí hubo una, los campesinos pedían mejores condiciones o más bien justicia social, y el gobierno actual respondió con una operación militar y allí nacieron las FARC. Y las FARC se había creado para la defensa del pueblo, pero a medida que fueron transcurriendo los años, luego las décadas, se fueron conformando en ese ejército que se sentía capaz realmente de seguir esa lucha armada hasta la toma del poder, que era la transformación social del pueblo colombiano. Pero las cosas no se dieron y las FARC y los nuevos integrantes, digamos, de FARC también fueron cambiando como el panorama de esa lucha, y en la época en que yo ingresé, todavía las FARC estaban en esa defensa de los intereses del pueblo colombiano, pero ya para principios del año 90 ya se fue cambiando esa mentalidad y se vincularon a otras organizaciones al margen de la ley, y en la cual también fueron haciendo cambiar el rumbo, y a medida que fueron creciendo, que fue creciendo la organización, también había que crecer en finanzas y ya no se podía tener esas finanzas por parte de las personas de la región. Entonces ahí fue donde salió esa vinculación también con los grupos de narcotráfico. Y para ir concluyendo pues la pregunta, llegamos hasta el extremo donde ya no se peleaba por los intereses del pueblo colombiano, sino mi percepción era que se atentaba contra la población civil. Y digo esto porque cuando yo ingresé a las FARC, siempre se nos decía, si hay 10 militares, pero hay una persona dentro de esos 10 militares, no se puede atacar a los 10 militares para no matar a esa persona civil. Pero luego, después de los años 90, se cambió totalmente el vocabulario. Ya no se decía eso, sino que decía, así hayan 10 civiles, pero haya un militar, tenemos que atacar para poder asesinar a ese militar que hay ahí, con el tema de que estábamos en un país en conflicto y en guerra. Sí, Rodrigo. Sí, Gustavo y todos quienes nos escuchan. La guerra, el conflicto armado en nuestro país tiene unas particularidades que realmente en todo lo que han sido estos movimientos revolucionarios, todos estos conflictos armados en Latinoamérica, uno se aterra al ver que el conflicto armado en Colombia, distinto a esos otros países en Latinoamérica, se perpetuó. Prácticamente de todos esos movimientos revolucionarios podemos precisar dos que tiene que ver con esa revolución de la Sierra Maestra, que se toma el poder en Cuba y asume el poder Fidel Castro, llega la dictadura de Fidel Castro, y lo que sucedió en Nicaragua. Las guerrillas en nuestro país surgen después del triunfo de la revolución. En Cuba se crean los nuevos grupos de guerrilla en la década del 60. Para esa época eran grupos muy pequeños, prácticamente imperceptibles, totalmente con presencia en el campo, en el área rural, en los bosques. Allí encuentran una característica que de pronto no se vio en otros países: la región andina, zonas boscosas, geográficamente muy difíciles, que les permitía permanecer allí por mucho tiempo sin ser detectados por los organismos de seguridad de nuestro país. Sumado a eso,
la falta de voluntad política de los gobiernos de la época. Yo siempre he sostenido que en Colombia lo que fracasó fue el oficio de la política. Nosotros, aunque hemos tenido una democracia estable, ha faltado voluntad política para poder suplir la presencia de estos grupos en el campo y que el Estado social de derecho llegue a todas estas regiones. Allí, en estas regiones abandonadas por el Estado, ha imperado la voluntad de los grupos de autodefensa o de los grupos de la guerrilla. Entonces eso ha hecho que los armados tengan algún nivel de seguridad para poder desarrollar sus acciones en contra de la población civil. Pero lo peor en estos momentos, después de la caída del muro de Berlín, cuando finaliza la Guerra Fría, la historia del conflicto armado en nuestro país se partió en dos. Después de la séptima conferencia, las guerrillas de las FARC, o el secretariado de las FARC más bien, autoriza a sus comandantes recurrir a cualquier tipo de finanzas. Entonces empiezan a relacionarse con algunos personajes de nuestro país, organizaciones ilegales dedicadas única y exclusivamente al tráfico de estupefacientes. Igualmente, la época marimbera en el norte del país generó que después de que llega el presidente Turbay al gobierno, se fuertemente tildado de ser complaciente por los organismos internacionales de ser complaciente con los traficantes de marihuana que exportaban hacia el norte del continente todo el producto. Entonces, la prioridad para el presidente fue atacar esos cultivos ilícitos en el norte del país, dejando la población del centro a merced de los grupos armados ilegales. Y llega la época de la cocaína, la producción de cocaína, base de coca inicialmente importada desde el Perú y desde Bolivia, pero los laboratorios ubicados en la región andina de nuestro país. Eso le dio una fuerza inmensa a todos estos grupos. La guerra tiene unos costos altísimos, pero de allí el narcotráfico se convirtió en esa chequera inagotable para financiar la guerra. Empieza un crecimiento geométrico de todos estos grupos armados y viene el enfrentamiento después con los grupos de narcotraficantes en el Magdalena Medio colombiano e inicia una nueva guerra. Quiero dejar claro, Gustavo, que la principal razón en estos momentos, o las principales razones para que se haya perpetuado la guerra en nuestro país, es el narcotráfico y la indolencia del Estado. La indolencia con la población campesina, abandonada por años. Eso ha propiciado que en Colombia se perpetúe la guerra y que en el campo colombiano la población en todas estas comunidades crea más y confíe más en aquellos que hacen parte de los grupos armados que aquel que representa la institucionalidad. Claro, y te agregaría la pregunta, porque la pregunta tiene otra parte, y es el por qué tanta violencia contra los civiles. Gustavo, una máxima de Mao Zedong decía que la población para estos grupos armados era tan importante como el agua para el pez. Es imposible mantenerse en una región sin tener del lado de las comunidades. La característica de la guerra irregular, esa línea entre aquel que hace parte de los grupos y aquel que es población civil, es mínima. Una guerra irregular en la que muchas veces
no se utiliza un distintivo, un brazalete para identificar quiénes son población civil y quienes hacen parte de los grupos armados. Eso ha hecho, o eso llevó a que muchos de los pobladores fueran tildados de pertenecer a un grupo o a otro, o de convivir o aceptar las políticas de un grupo o del otro. Eso ha involucrado a la población campesina en el conflicto armado, y por esa razón la mayor parte de víctimas, el gran universo de víctimas está representado en un alto porcentaje por personas que estaban totalmente al margen de alguno de los grupos. Les tocó estar a merced de los grupos armados, autodefensa, paramilitares, guerrilla, porque estaban en ese momento en el lugar donde más duramente se estaba dando la confrontación. Y por eso cayeron tantas personas víctimas del conflicto. A nosotros, cuando entendimos la necesidad de desactivar esta guerra, entregar las armas, y nos dimos un espacio para silenciar los fusiles, y que ese silenciamiento nos permitiera escuchar esas voces que pedían clemencia de la población civil, ahí fue donde entendimos el daño que le estábamos haciendo a la sociedad colombiana. Entonces, esas características de la guerra irregular, Gustavo, fueron las que llevaron a que se diera tanta muerte, y que la mayor parte de las personas caídas en el conflicto armado fueran personas al margen de cualquier grupo armado. Sí, y ahora que mencionas la decisión de salir, yo quisiera continuar con Elda, precisamente haciendo la pregunta, es decir, ¿qué la lleva ya a salir del conflicto armado? En el caso de Elda fue una decisión individual, no fue una decisión de la organización. Elda sale en el 2008, la FARC firman el acuerdo de paz en el 2016, pero además, Elda, me gustaría mucho, y Rodrigo, que nos contaran también el proceso de reconciliación que han hecho entre ustedes, y particularmente también Elda con Raúl Hatbún, que fue comandante paramilitar en la zona donde Elda operó, porque creo que ese es un proceso de reconciliación simbólicamente muy potente, que muestra que los antiguos combatientes también encuentran espacios para llevar a cabo procesos de paz personales. Entonces, ahora me gustaría preguntarle por ese espacio, es decir, ¿por qué deciden dejar la guerra y cómo fue ese proceso de dejar la guerra? Bueno, en mi caso, ya usted lo decía, tomé la decisión individualmente de dejar las armas y alejarme de la organización de las FARC por varias circunstancias. Yo en mi intervención pasada, anterior, decía precisamente que había llegado a asumir esa responsabilidad de ser encargada del Frente 47, y en la cual tuve muchos inconvenientes a nivel interno, porque uno venía con una formación ideológica, y tanto política como militarmente, desde mi ingreso a las FARC, y ya para la época del año 2000 ya habían otros pensamientos ideológicos, incluso también de carácter político y militar, en la cual yo veía que las FARC ya no estaba en el mismo, digamos, entorno, aunque sé que las cosas tienen que ir evolucionando y que tienen que ir cambiando, pero en el tema ya de la organización de las FARC entendía que las cosas no iban evolucionando para bien, sino para mal, porque ya habían muchas cosas
que yo no veía en muchos combatientes ese anhelo personal de cambiar un sistema político del país colombiano, sino que querían era cambiar su forma de vivir y que aprovechaban la organización de las FARC para su beneficio personal. Y fue algo que incluso lo planteé ante mis jefes superiores y no me prestaron atención en el momento. Era una persona de mucha fidelidad a la organización de las FARC y en la cual me dolía lo que pasara con la organización y mucho más cuando se presentaban esta clase de pensamientos y comportamientos, no solamente de los combatientes, sino también de los mandos medios que estaban a mi alrededor. Vi que realmente las cosas, ya las FARC no se iba a poder tomar el poder por la vía por cualquier vía, por la vía política o por la vía de las armas, mas sin embargo habían unas tendencias muy arraigadas todavía en la organización de que entre los mismos miembros del Estado Mayor Central y su secretariado, unos peleaban por esa línea militar y decían que los cambios tenían que darse por la vía militar, otros se iban a los cambios políticos y otros realmente ya ni siquiera esas dos líneas estaban peleando, sino que se querían beneficiar para ellos, para su beneficio personal. Al par con eso, hubieron otras cosas que me conllevaron, por ejemplo, ya muy personales. Una de los factores fue mi hija. Yo tuve una hija estando dentro de la organización de las FARC. Mi hija en el año 2008 cumplía 17 años, pero en el año 2005 supe por fuentes fidedignas que a mi hija le estaban haciendo una persecución enorme, no la habían asesinado porque la importancia de las fuerzas militares y el Estado colombiano era yo, no mi hija. Cuando yo le informo a los comandantes y miramos los videos de esa información que las mismas fuerzas militares le habían vendido a la organización, y miramos de todo el seguimiento que le estaban haciendo, no solamente a mi hija, sino... Yo quisiera interrumpir un poquito, porque lo que sucedió es que la FARC infiltró a las fuerzas militares, a un batallón, y compraron información de inteligencia. Dentro de esa información de inteligencia estaba la información de tu hija. Es un poco para que entiendan el público. Sí, perfecto. Perfecto. Le digo al comandante inmediato que tenía en ese momento, porque era la jefe de seguridad del comandante Iván Ríos, y le digo en ese momento qué hacemos con mi hija, y él me dice, la solución es que usted se la traiga para la guerrilla. En ese momento entendí el dolor de madre. En ese momento también entendí la desigualdad que había en la organización de las FARC, que mientras que los jefes tenían a sus hijos, digo los jefes ya del Estado Mayor Central y su secretariado, y algo otros jefes que tenían un poco más de poder, tenían a sus hijos viviendo y estudiando en otros países, a mi hija había que llevarla para la guerra. Eso en esa parte. Y entendí el dolor de madre es porque sentí en ese momento que el corazón se me desbordaba, pero también entendí que eso mismo sentían las madres que nosotros los guerrilleros nos llevábamos los hijos para las FARC. Y definitivamente le dije al comandante, mi hija para acá no. Prefiero olvidarla
hacer de cuenta que nunca tuve una hija, pero mi hija para acá no. Y desde eso, 2005 hasta el año 2008, tenía totalmente la comunicación porque no la quise volver a llamar, porque no quería que me la hicieran seguimiento. Y ahora, yo creo que lo que más me dolía en ese momento es que la información estaba de que iban, que las fuerzas militares y en ese momento también el organismo de seguridad del Estado, que en ese tiempo era el DAS, iban a poner unas personas para que enamoraran a mi hija. Mi hija tenía 15 años en esa época y eso me partía realmente el alma y por eso no quise volver a tener contacto con mi hija. Pues, con todas esas cosas que me estaban pasando internamente y fuera de eso también estaba la persecución por parte del Estado y por parte de las fuerzas militares, no solamente a mi persona, sino a las diferentes organizaciones, a los diferentes frentes de las FARC. Pero en mi caso era un caso particular, porque yo fui una mujer, no lo digo con orgullo, fui una mujer en las que de pronto fui muy representativa para la organización de las FARC en el tema combativo. A mí me formaron en la organización de las FARC no para ministrar, no para hacer política, sino para pelear, para combatir, para estar en el campo de batalla. Y por eso entonces las fuerzas militares y en su momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez la cogió contra mí. Entonces esas dos cosas se combinaron. Una, que mis compañeros no querían o mis comandantes no querían saber nada de mí porque de inmediatamente donde yo estaba el operativo. Y otra era esa persecución constante por parte del Estado y lo que estaba pasando con mi familia. Entonces tomé la decisión realmente y ahora la solución cuando se dijo pues de que yo estaba una mujer que era muy perseguida, la opción que dieron mis jefes inmediatamente superior era que hiciera un búnker bajo tierra y me iban a guardar ahí en ese búnker hasta que el presidente Álvaro Uribe Vélez en su época entregara el mandato. Porque quiero decirle también a todos los que nos están escuchando en este podcast que el presidente Álvaro Uribe Vélez, y no voy a hacer propaganda, sino que estoy diciendo la verdad, fue el único. Yo pasé desde el año 84, no he hecho la cuenta realmente cuántos expresidentes o cuántos mandatarios tuvo nuestro país, pero fueron 24 años de lucha. Sumen y dividan. Entonces fueron 24 años y puedo decir que el único que puso a las FARC entre la espada y la pared, un dicho popular en Colombia, fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo no podía aceptar eso y ahí fue donde determiné entonces, veía que ya no tenía que por parte de mis excompañeros y de mis excomandantes yo no tenía apoyo y por eso tomé la determinación de salir de la organización de las FARC. ¿Hablo de una de reconciliación, Duncan? Sí, del episodio tenemos 2 minutos para que Rodrigo tenga otros Bueno. 5, entonces explicando ese proceso con Raúl Jabún, que es bastante interesante y bonito. Bueno, entonces quiero también decirle, fui una mujer que fui víctima del Estado y por eso ingresé a las FARC, porque ya decía fui víctima porque no tuve la oportunidad de estudiar,
porque yo no quería ser guerrillera, yo quería ser una enfermera o una gran confeccionista. Y porque mi padre no tuvo con qué darme estudio, entonces no pude estudiar y me vinculé a la organización de las FARC, pero primeramente a la juventud. Luego me convertí en victimaria, lamentablemente, algo que pues digo no debía haber sucedido, pero así son las cosas en este país, que a veces los jóvenes buscamos unas soluciones rápidas o de violencia en vez de buscar soluciones de diálogo y de buscar otras soluciones pacíficas, pero la verdad nuestro país colombiano, desde que yo tuve uso de razón, ha sido un país que quiere solucionar las cosas diario por medio del conflicto armado y la violencia. Pero que también dentro de esa estadía mía en la organización de las FARC, también fue víctima. Y tengo la gran historia de reconciliación y de perdón. El comandante del bloque Bananeros, por el hecho de yo ser, después de que surgieron las autodefensas, el comandante del bloque Bananeros, que fue Raúl Emilio Hasbún, en el año 95-96 me hicieron desplazar a mi familia de la región donde estaban, que era la región de Urabá. Mi familia se desplazó. Luego mi familia, en el año 97, mi familia se había desplazado hasta Medellín. En el año 97 en Medellín me asesinaron por orden de Raúl Emilio. Me asesinaron 2 de mis hermanos por el hecho de yo ser guerrillera, pero también en ese mismo año 97, Raúl Emilio mandó a detener y a secuestrar a mi hija, que tenía escasos 5 años. Mi hija estuvo detenida y luego desaparecida. Desaparecida por 5 años, en la cual yo no tenía absolutamente conocimiento nada de dónde estaba mi hija, si las autodefensas la habían matado. Es un total sufrimiento. Pero luego encuentro, después de 5 años, tuve noticias de ella, y para mí fue un alivio tanto mental como también en el corazón. En ese tiempo y desde el 97, en el 95 y 96 que desplazaron a mi familia, no sentía tanto rencor con las autodefensas pero ya en el año 97, que me asesinan mis 2 hermanos y que me desaparecen a mi hija sin saber si estaba viva o muerta, el odio y la venganza se apoderó de mí. Y yo siempre decía que yo me desquitaba esa muerte de mis hermanos y la desaparición de mi hija. Y ese odio y bueno, mi hija apareció, para no irme más allá, mi hija apareció después de 5 años, ya mi hija tenía 11 años de edad, apareció en otra región, porque la familia que estaba con ella no querían saber nada de mí por el hecho de que los paramilitares la habían detenido. Afortunadamente, a mi hija la habían detenido, la detuvieron 8 días en su casa. El comandante que fue a cuidarla, porque supuestamente el plan era que yo me desertara de la organización de las FARC y me vinculara a la organización de los paramilitares. Raúl me mandó una razón, esa razón nunca llegó a mí.
esa razón la recibió el comandante del frente, pero luego de mucho tiempo fue que me dijo que él sí había recibido la razón de los paramilitares, pero no me la quisieron dar a mí. Mi hija estuvo las 2 semanas que estuvo en la casa, secuestrada en la misma casa. El comandante de ese grupo de los paramilitares o las autodefensas se encariñó de mi hija porque mi hija ya me había visto a mí uniformada y había visto también el papá uniformado. Entonces le decía al señor, le decía papá, y donde el señor estaba, allá estaba mi hija. Eso hizo de que el señor, cuando Raúl le dio la orden de que la asesinara y que asesinara a la señora que me la estaba criando, le dijo, yo no puedo hacer eso, yo les autorizo que se vayan. Y salieron, él mismo los ayudó. Hicimos después de eso un acto de reconciliación, o después de eso, no, ya después de nuestra desmovilización, Raúl, pues en la época de la desmovilización de las autodefensas, yo en el 2008 desmovilizada individual, pero luego de muchos años, no recuerdo exactamente en qué año fue, nos tuvimos ese encuentro en los estrados judiciales en Colombia, porque a él lo estaban versionando. Bueno, no sé si ahorita el profe Duncan le explica qué es lo de la versión aquí en Colombia. Estaban haciendo el proceso de la versión transicional judicial en su contra. Bueno, y estaba, las autodefensas estaban en una sala y los desmovilizados de FARC, que nos habíamos desmovilizado individual hasta el momento, estábamos en otra sala. Y de otras, Raúl estaba también en la cárcel, yo estaba en la cárcel, de hecho, pues a la audiencia que está aquí escuchándonos, yo pagué 12 años de cárcel, 24 años de guerra, 12 años de cárcel. Y nos encontramos y comenzamos a hablar. El puente para comenzar a hablar con Raúl fue un mismo comandante de autodefensas que comenzó a hablar conmigo y a tratar pues que yo fuera sanando pues como mi corazón. Y bueno, y di que sí, pero fue un proceso bonito porque hasta mi desmovilización yo siempre era con ese odio de venganza y de verdad hicimos por ese odio que yo tenía en la guerra. Era una de las mujeres que, y de los combatientes en FARC, que cuando se nos decía que las autodefensas estaban y que había que ir a pelear con ellos, yo lo único que pensaba era en vengar la muerte de la desaparición de mi hija y de la muerte de mis 2 hermanos. Y era una de las primeras en alzar la mano para regalarme, para ir al combate, porque tenía que desquitarme la muerte. Pero después de mi desmovilización, caigo en cuenta de que realmente no, a veces el acto de venganza y de rencor hace daño a otras personas, porque seguramente hubieron muchos combatientes de autodefensas que cayeron en los combates con FARC y que no tenía nada que ver con la muerte de mis hermanos, no tenía nada que ver con el secuestro de mi hija. Entonces, entendí eso. Y lo otro es, yo conocí de Dios estando en la cárcel, tal vez en el momento en que yo más necesitaba de Él, porque mis primeros días en la cárcel fueron muy difíciles para mí. Aunque sabía que tenía que estar allí, pero una cosa es uno imaginarse, pero otra cosa es uno ver, en mi caso, en nuestro país, los medios de comunicación me hacían ver como el monstruo, como la persona más sangrienta de la organización de las FARC y de nuestro país. Mi corazón no, en mi corazón no existía eso. Sé que participé y cometí muchos errores en la organización de las FARC, pero había mucha gente más
más perversa, por decirlo así, que mi persona en la organización de las FARC. Entonces eso me hacía sentir muy mal, pero Dios llegó a mi vida y empezó a sanar mi corazón. Cuando conocí a Dios, lo primero que le pedí a Dios era que me ayudara a perdonar a Raúl. En ese tiempo no lo conocía como Raúl, sino como Pedro Bonito, que era el alias de él en las autodefensas. Y ya cuando hicimos el acto de reconciliación, pude realmente sentir que sí lo perdonaba. Hicimos un acto de reconciliación en los estrados judiciales. Fue muy bonito porque yo lloré demasiado porque yo creo que estaba sanando mi corazón. Pero Raúl es un hombre muy fuerte, pero ese día también lloró en mi hombro y eso para mí, eso realmente me hacía sentir satisfecha y saber de que ya esa herida había sanado. Ese acto de reconciliación fue, pues yo creo que lo mejor que pasó en mi vida, pero en adelante seguimos siendo unos buenos amigos. Eso quería decir, Elda, ya se está acabando el tiempo, pero lo interesante es que después de eso se construyó una gran amistad. O sea, no fue seguimos siendo unos buenos amigos. Cuando salimos de la cárcel, nos fuimos a un proyecto de vida juntos en un mismo lugar. Y allí en ese lugar estamos construyendo paz, digo yo, porque es un acto de reconciliación y de perdón que yo animo a las personas a que de verdad sanen su corazón y que puedan reconciliarse, porque la experiencia que yo viví con Raúl ha sido lo mejor y un ejemplo. Y yo sí recuerdo esas cosas que pasaron en el pasado, valga la redundancia, pero sabe que yo las recuerdo sin dolor, porque directamente lo perdoné y seguimos en ese proyecto juntos de mirar a ver qué podemos hacer, no solamente para nosotros, sino para reconciliar el pueblo colombiano, que sé que eso es lo que le pasa al pueblo colombiano, que aprendan a perdonar, pero también a reconciliarse. Perfecto. Entonces, Rodrigo, me gustaría que nos contaras también la experiencia tuya de desmovilización, que fue una desmovilización ya a partir de un acuerdo con el gobierno, y también que nos presentara ya el proyecto de Aulas de Paz. La idea es hacerlo corto en 5 minutos para poder tener tiempo de preguntas y para tener tiempo a una intervención de el profesor Federico Baresi. Bueno, sí, Gustavo. A ver, desde la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por Carlos Castaño, siempre él se propuso llevar a esta organización a un proceso de paz con el gobierno nacional. Ese fue su mayor interés y el objetivo principal de que se crearan unas autodefensas confederadas, unas autodefensas que tuvieran un mando definido y responsable para poder acercarnos a un gobierno e iniciar unos diálogos de paz. En el año 98, con el proceso del Caguán, liderado con el gobierno de Andrés Pastrana, las FARC se concentran en el Caguán y Carlos Castaño vio de una manera que no correspondía que se iniciara un proceso de diálogo con una estructura armada de la guerrilla y no se tuviera en cuenta a las Autodefensas Unidas de Colombia. Él hablaba de que esta mesa de la paz tenía que tener 3 patas: autodefensas, guerrilla y el gobierno que representaba al Estado en general. Ese mismo año, en esa misma época, perdón, también se planteó la posibilidad de despejar también un territorio para las guerrillas del ELN. Y también se iniciaron unos diálogos, aunque en secreto, con emisarios de las autodefensas y el gobierno de Andrés Pastrana. Pero más que eso, Gustavo, era el hastío que teníamos en ese momento de la guerra. En mi caso particular, tenía claro el estado de deshumanización en el que me encontraba. Empecé a hacer una catarsis en mi vida y a mirar qué tanto daño
le estaba haciendo mi accionar dentro del grupo a la población inerme en nuestro país, a la población campesina, a la población más humilde. Afortunadamente, con la llegada del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la intermediación de la Iglesia, se inician unos diálogos con las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Eso sucedió en el año 2002, y el Bloque Central Bolívar, bloque al que yo pertenecí y fui uno de sus máximos comandantes, un bloque con presencia en casi todo el territorio nacional, tal vez con mayor capacidad de fuerza o mayor pie de fuerza, buscó también un espacio con el gobierno nacional e iniciamos unos primeros acercamientos en noviembre del año 2002. Para el mes de diciembre ya habíamos decretado el cese al fuego, el cese de hostilidades, y se inician los diálogos. Pero como te digo, Gustavo, la guerra deshumaniza, y la guerra no le permite a uno entender en su máxima dimensión el valor de la vida. Afortunadamente llegó ese espacio para meditar, para silenciar los fusiles, para escuchar a las víctimas. Ese proceso inició en el año 2002 y llevó, en el caso mío, al desarme en el 12 de diciembre del año 2005. Me desmovilicé, entregué armas, hice dejación de armas junto a 1.600 hombres que estaban bajo mi mando en ese momento. Pero teníamos una gran preocupación. ¿Qué iba a pasar con estos muchachos? ¿Qué política de acompañamiento, de reincorporación planteaba el gobierno para que estos muchachos, hombres y mujeres, se mantuvieran firmes en la decisión de no volver a delinquir, de no volver a pertenecer a un grupo armado ilegal? De esa manera que creamos una fundación, primero se conoció como Semillas de Paz, estando en Libertad, desde Villa La Esperanza, un espacio concedido para el gobierno para poder tener comunicación directa con todos los líderes y representantes de todas las comunidades donde habíamos hecho presencia, e iniciar un proceso de reconciliación y diálogo con todas las poblaciones más afectadas. De allí, voluntariamente nos acogimos a la Ley 975. Esta contemplaba un periodo de privación de la libertad y fuimos recluidos en un establecimiento penitenciario. Allí buscamos el concurso de algunas personas que estaban interesadas desde sus experiencias, desde su conocimiento, desde su profesión, interesadas en acompañarnos en el proceso de reincorporación. Como de esta manera llegan distintos profesionales, psicólogos, filósofos, abogados, a acompañarnos. Estando privados de la libertad, bajo la seguridad del INPE, buscamos que nos permitieran encontrarnos con las víctimas. Era importante sacar de los estrados judiciales ese encuentro con las víctimas. El encuentro y la confesión de hechos criminales en los estrados judiciales se había vuelto una cuestión mecánica. El excombatiente que estaba asistiendo a estas diligencias no entendía la magnitud del daño que se había hecho, y esa invocación de perdón era más un acto como por cumplir a una normatividad jurídica que le permitiera acceder a unos beneficios y que se le concediera la libertad más adelante, la sustitución de la medida de aseguramiento a través de la justicia transicional. Fue allí cuando desde estando recluidos en pabellón de justicia y paz de la cárcel de Itagüí,
creamos la Fundación Aulas de Paz junto a un grupo muy plural de profesionales. Buscamos el concurso de la academia, en este caso la Universidad de Santo Tomás nos acompañó e iniciamos una investigación sobre esas circunstancias, esos factores predisponentes y facilitadores que llevaron a toda esta población, hombres y mujeres, a empuñar las armas para defender sus ideas o para solucionar los procesos de la problemática de desigualdad y de carencia de los beneficios básicos, de las necesidades básicas. Allí llegó un psicólogo que dirigió esta investigación y con ese conocimiento científico se creó un diplomado, Formación para la Vida y Pedagogía para la Paz. Buscamos igualmente acercarnos a las víctimas y a través de ello pudimos llevar un grupo, una organización de víctimas conocida en nuestro departamento como Madres de la Candelaria, y esto fue lo que nos permitió, ese encuentro con esas víctimas fue lo que nos permitió entender la magnitud del daño que le habíamos hecho a toda la población en nuestro país, el daño que la guerra le había hecho a todo y le estaba haciendo a la población en nuestro país. Se inició un proceso con ellas de reconciliación y créeme que es impresionante la grandeza de estas mujeres, en su mayoría mujeres, porque ese proceso permitió que muchas otras víctimas se acercaran y ha permitido que de la mano de ellas muchos excombatientes entiendan la importancia de estos procesos de paz, entiendan la necesidad de que en todos estos procesos de justicia transicional la columna vertebral tiene que ser las víctimas. Nos debemos a las víctimas y debemos procurar por la no repetición para que en nuestro país no se sigan produciendo muchas más víctimas y muchas más mujeres y hombres jóvenes que se conviertan en victimarios. De verdad, Gustavo, que es una experiencia que nos ha llenado y nos permite decir hoy que valió la pena abandonar las armas. Valió la pena buscar a estas mujeres, a estas víctimas, para que nos enseñaran y fueran nuestras maestras del perdón. Eso nos permitió a nosotros también esa catarsis para perdonarnos, porque cuando uno es consciente del daño que hizo, es muy difícil perdonarse y es mucho más difícil conciliar el sueño. Entonces, esa es la importancia y a través de la fundación ese es el mensaje que queremos transmitir. Hoy Elda ya hace parte de la Fundación de Aulas de Paz. Muchos otros excombatientes de la guerrilla también hacen parte de la Fundación Aulas de Paz y hemos podido participar en eventos en los que han estado presentes comandantes de las FARC como Pastor Álape, en los que nos hemos pedido perdón, en los que hemos pedido perdón a las víctimas en regiones donde nos enfrentamos, en las regiones donde tanto Pastor como yo fuimos los máximos comandantes y ante toda esa comunidad, la cual fue violentada, la cual fue victimizada, les hemos pedido perdón y les hemos manifestado y demostrado que la reconciliación es posible. Qué bueno que esta propuesta de paz total que busca que todas las organizaciones en armas, esas organizaciones emergentes de los grupos que han dejado las armas y que hoy por hoy siguen pensando que la violencia es la solución a la problemática del país, ingresaran en estos procesos de paz. Ya se inició con el ELN, ya se inició con las disidencias de las FARC, hoy por hoy se va a iniciar también con lo que se denomina en nuestro país como los combos.
Claro. o esa Rodrigo, organización de inicio del narcotráfico ya se inició y puede ser que eso se mantenga en el tiempo. sí. Ya creo que estamos un poco cortos de tiempo. También quisiera agregar que además con Aulas de Paz ha sido para nosotros muy importante dentro del proyecto que estamos adelantando de CRINGOV con el profesor Federico Varese, que aquí está. O sea, que creo que es importante que vean a Aulas también como una organización que puede servir de plataforma para hacer estudios científicos en Colombia y tener acceso a fuentes del conflicto, a realizar encuestas y a testimonios de lo ocurrido. Y me gustaría ahora introducir al profesor Federico Varese precisamente en el marco de este proyecto de CRINGOV. Federico. Thank you very much. I wanted to take very little of your time just to say what an extraordinary event this has been. I don't know if you noticed, but there were 11 panelists involved. So the event has taken a lot of work behind the scene. And I wanted to thank, of course, Gustavo Duncan, Professor Duncan, for having organized the event and brought Erda and Rodrigo together. Zora Hauser, who of course met both of you in Colombia, has been amazing in organizing the event. Emilia Ziosi, there are interpreters. Laurel at Oxford has been really instrumental in organizing. And of course, our two amazing protagonists, Erda and Rodrigo, who are here together to really tell us that there are people, people behind these big words. We have the words war or organized crime or trafficking or drugs or insurgencies. But what our two guests have told us is that behind these big words, there are people and there are passions and there are human tragedies, but also they also taught us that within the tragedy and the violence, there could be also acts of humanity, which are extremely important. I was thinking, my son is 12 years old, so Erda spent 12 years in prison, it's the entire life of a baby, of a boy. So it's really an incredible life that you have told us. Now, I don't want to take more time. I think we have a few minutes for questions. I know there are many questions in the chat. So Zora and Emilia, I think, will try to organize the traffic. But I wanted to thank you so much for being with us. And as Gustavo said, this is just the beginning of a process of collaboration that we hope will continue. Thank you so much. Okay. Creo que tenemos preguntas ahora, Zora. Tenemos 10 minutos para preguntas, ¿cierto? Yes. Yes, absolutely. We have 10 minutes and we had some very interesting questions. I would invite also Emilia to turn on her camera. We got questions in both English and Spanish, and I would think now to hand over to Emilia to start asking the first question in Spanish. Please, Emilia. Buenos días o buenas tardes a todas y a todas, dependiendo de dónde estén conectados. Y tenemos una pregunta en el chat y que voy a leer para que nuestros ponentes puedan contestarlas. La primera es para Elda y Rodrigo, de parte de Alejandro, que dice: hola Elda y Rodrigo, gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Me gustaría saber hasta qué punto ven sus historias y vivencias reflejadas en el reporte final de la Comisión de Verdad. ¿Quieres? Sigue, Elda. No, en este caso los caballeros primero. Bueno, Emilia, muchas gracias. Y Alejandro, quien hace la pregunta. Nosotros valoramos mucho el informe de la Comisión de la Verdad. De hecho, fui invitado el día que se instaló y que inició el proceso con la Comisión de la Verdad. Y estuvimos muy cercanos porque debemos valorar primero que la comisión, a través de sus comisionados, buscó sentarse con todos los actores del conflicto, de todas las partes. Igualmente,
estuvo presencia y visitó esas regiones más golpeadas por la violencia y se tomó el tiempo de escuchar a todas esas personas que habían sido victimizadas. Fue bastante preciso en llegar a todas estas personas y muy riguroso en el manejo de la información. Allí no se tomó de un solo lado. O sea que el informe contiene los testimonios y los relatos de toda la gente, que prácticamente toda que quiso participar. Aquel que quería contar su historia para que se tuviera en cuenta en el informe final de la Comisión de la Verdad, se escuchó. Un análisis serio de muchos años, una comisión dirigida por el padre Francisco de Rus, un hombre probo, un hombre íntegro y que conocía el conflicto armado por dentro porque lo vivió. Francisco de Rus fue víctima tanto de la guerrilla como de los grupos de autodefensa, concretamente en la región del sur de Bolívar. Allí donde tuvimos presencia nosotros, estuvieron las estructuras comandadas por mí. Voy a contar algo que lo hemos dialogado mucho con el padre Francisco de Rus. Él fue objetivo militar de las autodefensas. Afortunadamente, y en un momento de lucidez, no permití jamás que se fuera a atentar contra la vida de Francisco de Rus. Entonces, para que entiendas la capacidad de él y los comisionados, aparte de sus principios ideológicos, es la capacidad de entregar un informe sobre lo que realmente había sucedido en nuestro país. Eso incluye esas instituciones, organizaciones, sectores de la población civil, sectores empresariales que tuvieron participación. ¿Qué llevó a nuestro país a que muchas acciones por parte de grupos al margen de la ley fueran vistos como si nada estuviera pasando? Ese informe me parece a mí que es el soporte para que en adelante esa historia no se repita. Okay. Elda, no sé si quiera agregar. Muy bien, muchas gracias Alejandro por trasladarnos otra vez a reflexionar y a dar las gracias por esa participación, digamos así, y conclusión de la Comisión de la Verdad. Yo me identifico con la participación de Rodrigo, pero quiero agregar una sola cosita para no extendernos mucho. Yo valoro el buen trabajo de la Comisión de la Verdad, pero valoro enormemente esa capacidad de la Comisión de la Verdad hacer de que nos acercáramos víctimas y victimarios. Esa forma en que la Comisión de la Verdad con sus diferentes delegados nos prepararon para que tuviéramos ese encuentro, porque fueron muchos los encuentros en los que yo pude participar con víctimas. Quiero agregar también que también tuve muchos encuentros con la Comisión de la Verdad para poder contar mi historia y ellos poder entender un poco más lo del conflicto pues, al interior de nuestro país. Pero de verdad resalto esa capacidad de preparar a las víctimas y a los victimarios para esos encuentros finales de reconciliación y perdón. Solo con la Comisión de la Verdad pude hacer eso, aunque en algún momento dado quisimos hacerlo cuando
me desempeñaba en mi país como gestora de paz en los años 2009-2015, pero no fue tan exitosa ese encuentro con víctimas como lo fue con la Comisión de la Verdad. Quería aportar eso nomás. Ok. Sora, no sé si tengamos tiempo para otra pregunta. Tú me dices. Do you have time for another question, Sora? I think we're a bit tight on time, so we're supposed to close down within a minute. Maybe just one final brief question, asking you to also give a brief answer to this. It's about what is happening today in Colombia, and I'm here taking a question by Anna, has been asking, and this is also my personal curiosity. What do you think about the Paz Total, the total peace process that has been started in Colombia? Is it a feasible approach? Is it doable? How do you think, from your own experiences, having been in a position of negotiating also with the state, is this the way to go about? And maybe Rodrigo and then Elda, just one after the other, few thoughts, and then we can say goodbye to our wonderful audience. Sí, Sora, muchas gracias. Ya lo manifesté, la importancia de esta propuesta de paz total del actual gobierno. La paz tiene que ser con todos, incluir a todas las organizaciones. Pero hay algo que no nos permite ser tan positivos para lograr alcanzar la paz total. El tema del narcotráfico en nuestro país. Mientras en nuestro país existan los cultivos ilícitos y exista el narcotráfico, vamos a encontrar los recursos inagotables para financiar la guerra. Desafortunadamente, tenemos que decirlo así, la política antinarcóticos que se ha implementado a través de los años ha estado equivocada. Y para eso necesitamos el concurso de toda la comunidad internacional. Mientras en todo el mundo se siga consumiendo cocaína, en nuestro país vamos a estar en guerra. Cada vez organizaciones mucho más poderosas económicamente, mucho más violentas, y va a ser imposible. Eso lo sumamos, como ya lo he dicho, a la corrupción política en nuestro país, al desinterés del sector político de que estos procesos de paz y que la política antinarcóticos se aplique como debe ser. Hay que pensar en cómo llegar al campesino, cómo llegar, pero con asistencia. Yo estuve por muchos años en regiones donde campeaba el narcotráfico. Tuve la oportunidad de conversar con la población campesina. Y el campesino de nuestro país no siembra coca porque quiera. El campesino de nuestro país se ve obligado a sembrar coca porque no encuentra otro medio de subsistencia, porque no encuentra dentro de las políticas agrícolas del país, primero, la capacitación y segundo, el apoyo económico para poder hacer que estos cultivos agrícolas sean realmente efectivos, sean rentables. Entonces, comparto la propuesta de paz total en que debe ser con todas las organizaciones armadas, indiferente de su condición política o no. Una política de paz que traiga igualdad para todos aquellos que de una u otra manera decidieron tomar las armas o decidieron incursionar, hacer parte de un grupo armado ilegal. Las historias que tenemos de excombatientes
que realmente lo que los llevó fue a suplir sus necesidades, a buscar cómo llevar sustento a sus casas, y eso los hizo ingresar a un grupo armado ilegal, son muchísimas. Entonces necesitamos voluntad política y a una comunidad internacional consciente de la violencia que ha habido en nuestro país y que hoy por hoy, lo único que la mantiene son el narcotráfico y los cultivos ilegales. Elda. Bueno, para ir resumiendo, apoyo también y desde la Fundación Aulas de Paz estamos trabajando sobre el apoyo a al gobierno para lo de la paz total y la paz total tiene que ser con todos los acuerdos de reconciliación, de perdón y de paz, tiene que ser con todos los grupos armados al margen de la ley. Y no solamente armados al margen de la ley, porque también hay las fuerzas militares institucionales también tienen a veces muchos rencores y muchos odios, y a estas personas también hay que llegar con un mensaje de paz para ellos. No solamente con los que están al margen de la ley o los que están institucionalmente constituidos, sino la sociedad total. La paz total es desarmar los corazones, la paz total es justicia social, la paz total es educación, salud, todo lo que tenga que ver realmente con una mejor vida para cada uno de los colombianos, y a eso le apuntamos nosotros. Y de hecho, cuando me desmovilicé de las FARC, pensé en la paz que necesitaba nuestro país, y por eso acepté el nombramiento como gestora de paz en mi época, 2009, 2015 aproximadamente. Y sigo trabajando por la paz total y apoyo lo que hablaba Rodrigo ahora de solicitar a los organismos internacionales que no nos dejen solos en esta, digamos, en esta carrera que se empieza de la paz total, porque necesitamos esa ayuda para que nuestro país realmente exista en su momento, o no en su momento, en poco tiempo, esa paz que tanto anhelamos los colombianos. Eso sería. Okay. Listo, yo creo que podemos cerrar, Sora. Thank you very much, everyone, for having joined this event. Thank you again, Gustavo, for leading in the questions and framing this event so nicely. Thank you, Rodrigo and Elda, for sharing your experiences, but also for welcoming me when I was in Colombia and making my research possible there. This is thanks to you, thanks to Aulas, thanks to Gustavo, that our cooperation in research between Oxford with Federico Varese and Gustavo is possible in Colombia. So I really don't know how to thank you enough for that. And just exactly what Gustavo was saying, that when we are researching countries all around the world, we need local partners to really understand what is going on the ground. And this is the approach that we are trying to take, and we have found with Rodrigo, Elda, and Aulas really a wonderful partner on the ground to be able to research topics that are difficult. Thank you to Emilia for having joined us and helped us organizing this event. Emilia will be also working and researching these topics with us. And thank you to the whole team here at Oxford that has helped with the tech or the communication. So I don't want to take too much time. We're already 10 minutes over. So thank you to those who have been patient enough to stay with us until the very last moment for asking the questions. We couldn't take all of them, but I'm sure that you can reach out to Aulas and maybe ask them again if you feel strongly about them, and you will get an answer.
or also reach out to me anytime. You can reach me via email, and I hope to see you everyone in our next event. So join me virtually in thanking the whole team and yourself for having been part of this. Thank you.